de la inflación. Vamos a analizar todos esos temas con una analista económica, Valentina Castro, del Centro de Economía Política Argentina. Valentina, buenas tardes, gracias por estar en Reperfilar. ¿Ustedes mantienen estos mismos números? ¿Se aceleró la inflación para ustedes en el primer mes del año? Bueno, en el primer mes del año podríamos ver que, sobre todo con el último dato, ¿no?, que tenemos disponible, que es el dato de diciembre, que marcó una inflación del 4%, que básicamente esa inflación se explica por el aumento de la carne. Hubo un 20% en el aumento de la carne, y si uno se pregunta por qué se dio este 20%, la respuesta no es el maíz, como quizás escuchamos algunos sectores decir, porque si uno va a los datos, lo que sucede es que el maíz solo significa el 8% de ese aumento. Entonces, la realidad es que el aumento de la carne se explica por una picardía y una gran especulación de los sectores que son los que remarcan y forman los precios, que esto, bueno, uno se ve traducido cuando va a la góndola y ve los precios, ¿no? Pero sobre todo, lo que quizás llama la atención es que los aumentos se dan en los rubros de bebidas y de alimentos, que son los rubros que impactan de forma directa contra la ecuación familiar, ¿no? Y quizás es eso lo que un poco repercute, ¿no? Bien, Valentina, una cosa que todos esperan, al menos los que por ahí no entendemos quizá tanto de economía, pero sí que es lo que muchos economistas dicen, es que este año, después de un 2020 en el que casi tocamos fondo, por así decirle, con una pandemia de coronavirus que no estaba en ningún manual, el consumo repunte. ¿Es posible un 2021 con un consumo que repunte, teniendo en cuenta que la inflación hace casi imposible prácticamente comprar todo? Bueno, yo creo que si hubiese que poner un titular, diría que el 2021 va a ser el año de la puja distributiva por excelencia, ¿no? Digo, lo que va a suceder es que va a haber una fuerte recuperación que ya la empezamos a notar en ciertos sectores, quizás los sectores más arraigados a la producción industrial y a la construcción. Y bueno, los empresarios van a querer recomponer esa rentabilidad, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que apuntar es a la recuperación del salario real, digo, que es lo que pivotea sobre el consumo. Hoy en día, para poder dimensionar un poco mejor, el consumo ocupa el 70% del PBI, ¿no? De este modo es que la etapa que viene es realmente importante que los salarios le ganen a la inflación y puedan recuperar en materia de poder adquisitivo. Y esto no solo es importante para que, bueno, vos recuperes y puedas ganar en materia de poder de compra, sino que también está ligado al crecimiento económico, ¿no? Digo, en Argentina, como decíamos previamente, el crecimiento económico está ligado al consumo, y si vos no reactivás el consumo no vas a tener crecimiento, y si no solucionás esto vas a tener problemas en todos los aspectos de la macroeconomía. Entonces, yo creo que el punto principal en el análisis es que los salarios tienen que crecer más que los precios, que la recuperación del poder adquisitivo en el salario es una condición necesaria para la recuperación de la economía en este 2021. El presupuesto 2021 que envió el oficialismo al Congreso habla de una inflación del 29%. Ya vamos a tener aproximadamente 4 en enero y seguramente otros 4 en febrero. 8% en solamente 2 meses. ¿Es posible, es utópico cumplir con esta meta inflacionaria? Yo creo que la inflación de este 2021 va a cerrar en alrededor, podríamos decir, del 30, del 35. Creo que el punto clave en la discusión va a ser la recuperación en materia de poder adquisitivo, la recuperación del salario real, porque bueno, venimos de un tiempo en los que los últimos 4 años gobernados por la Alianza de Cambiemos, el poder adquisitivo se vio muy golpeado. Durante este 2020 de pandemia se pudo ganar alrededor de 6 puntos en los primeros meses, con lo que fueron los bonos y los aumentos fijados, pero bueno, ese aumento de alguna forma podríamos decir que lo erosionó la pandemia, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos los datos que están disponibles, que son los últimos de octubre, en materia de empleo registrado, podríamos decir que no hubo una evolución, mientras que en los niveles inflacionarios sí crecieron. Entonces yo creo que por eso es lo que mencionaba previamente, de que realmente los salarios tienen que ganar a la inflación, y es una condición necesaria para el crecimiento y la recuperación en materia económica. Muchísimas gracias, Valentina. Te agradecemos por tratar de echar luz en este momento por ahí tan complicado y tan extraño de la economía argentina, y seguramente estaremos hablando más adelante para ver cómo sigue todo y esperemos que con mejores noticias. Muchísimas gracias por la invitación.